Discutamos un poquito sobre esa resolución de la Corte de Constitucionalidad que esta semana más bien, ha dicho por un voto de 4 magistrados más un voto concurrente, aunque razonado, ha dicho que las comunidades del norte de Izabal, en el Estor, en ese municipio de aquel departamento, tienen derechos ancestrales sobre las tierras que se están disputando con otros particulares, unas tierras que han sido colocadas como garantía para un préstamo gigantesco en un banco del país. Entonces, se trata de un conflicto que, por supuesto, ha tenido una larga trayectoria en el país y que ha sido motivo de discusión pública. Pero la Sala Tercera de lo Civil en la magistratura anterior, en el periodo de magistratura anterior, fue prácticamente vilipendiada de forma pública, en buena medida por Cámara del Agro, por la antigua registradora general de la propiedad, Anabela de León, por determinar que era necesario que se dilucidara de quién era la propiedad antes de inscribirla. Y ahora la Corte de Constitucionalidad ha ido mucho más allá y ha dicho, la propiedad claramente le pertenece a los indígenas, a las comunidades. Es del Estado esa propiedad y los indígenas tienen derecho de realizar el trámite para que esas propiedades sean determinadas a su nombre. Es un tipo de propiedad colectiva. A mí me parece que ese es un caso de una discusión importantísima. Pero simplemente, la discusión de fondo ciertamente es más importante que lo que yo voy a mencionar. Pero bueno, no tanto quizás. Cuando tú lees la forma en que esa propiedad fue inscrita a nombres de terceros para luego generar esa transacción, tú te das cuenta que prácticamente aquí se te roba la propiedad privada en un santiamén. O sea, generaron un acuerdo aparentemente del expresidente Manuel Lisandro Varillas cuando él ya estaba muerto, y a partir de ahí vienen una serie de transacciones ilegales para traspasar la propiedad. Yo dije, el tema de fondo es muy importante, pero ciertamente este también lo es. ¿Cuál era la acusación principal que se hacía sobre Haroldo Mendoza? ¿Recuerdan ustedes? Justamente arrebatar estas propiedades para hacerse de tierras que pertenecen a otras personas, y muchos de ellas comunidades indígenas, y luego transarlas. Y así como este caso, hay muchísimos casos. De hecho, muchos conflictos históricos que persisten todavía en el país se deben a ese tipo de casos. No hay duda, este ha tenido muchas irregularidades, pero yo sí creo que marca digamos, un giro en la historia esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, porque es el tipo de casos en los cuales las comunidades generalmente estaban desprotegidas ante la ley, porque debemos de reconocer que las autoridades de justicia, las cortes y demás han estado pues en poder de muchos de estos poderes económicos, sean tradicionales o no, y son quienes al final definen cuál va a ser el resultado de los procesos. Yo creo que la Corte de Constitucionalidad hizo un análisis a profundidad de todas estas irregularidades que aun cuando tú como simple lector del caso te puedes percatar de ellas. Te pudieras percatar de ellas, era lógico que a nivel de derecho era un caso pues fácilmente sustentable en términos de darle la razón a los propietarios de esta tierra.